Hola, hola chicos, bienvenidos a esta semana de actividades virtuales no presenciales. Vamos a empezar los días lunes y martes con el área de matemática. Recuerden que solo hace falta trazar una línea al final de la última tarea, colocar matemática a la fecha y después pueden ir recortando y pegando las actividades. Es decir, pueden resolver directamente en esta hoja sin la necesidad de copiar las consignas como si íbamos a estar trabajando en Lemo, que era lo que ya les había explicado en el aula. Estas actividades son de la semana que va del 15 de marzo al 19 de marzo y se entregan recién el 22 de marzo, que es cuando nos volvemos a ver de forma presencial. Vamos entonces con las actividades. A ordenar las rifas. Actividad número 1. En la escuela se hizo una rifa y a tercer grado le tocó vender el talonario del 300. La maestra usó este cuadro para anotar los números vendidos. Observa el cuadro y resuelve. Acá tenemos este cuadro donde la maestra ha anotado los números que se han vendido para esta rifa, ¿sí? No es necesario que lo completen entero porque hay que seguir las indicaciones que están en la siguiente hoja, ¿sí? Recuerdan que en clase algunos cuadros sí había que completarlos, pero otros los completábamos de acuerdo a indicaciones. Bueno, este es uno de esos casos. Vamos entonces con la primera indicación. ¿Aparecen números mal ubicados? Escríbelos donde corresponda. Volvemos al cuadro y vamos a ver que hay algunos números que están mal ubicados. Para esto es importante tener en cuenta el concepto de fila y de columna que yo les expliqué la semana pasada. El concepto de fila, recuerden que es este, de forma acostadita, de forma horizontal, y el concepto de columna es este, de forma paradita, es decir, de forma vertical. De esta forma nos vamos a poder dar cuenta cuando hay un número mal ubicado. Les doy un ejemplo. Acá tenemos la columna, ¿sí? Es decir, de forma vertical, la columna de los que terminan en 1, ¿sí? La familia del 300 que termina en 1. Tenemos 301, más abajo vamos a tener el 311, ¿sí? Termina igual en 1. Más abajo en este lugar vamos a tener el 321. Luego en la familia de los 330, el 331, y cuando pasamos a la familia de los 340 deberíamos tener en este lugar el 341, pero está mal, está ubicado el 342. De esta forma nos vamos a dar cuenta fácilmente que este número está mal ubicado, es decir, que no está en el lugar donde le corresponde estar. Luego vamos a revisar esta columna, por ejemplo, para poder ver que hay otro número mal ubicado. Miren, acá vamos a ir de 10 en 10, ¿sí? 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360. Acá tenemos otro número mal ubicado. No está bien ubicado porque va arriba. Entonces ese número también debe estar entre los que están mal ubicados. De esta forma pueden ir revisando columna por columna y fila por fila cuáles están mal ubicados. Recuerden guiarse por esas claves que les di yo. Por ejemplo, que acá todos van a terminar en 1, acá todos van a terminar en 2, todos van a terminar en 3, todos van a terminar en 4, todos van a terminar en 5, en 6, en 7, en 8 y en 9. Ahora vamos directamente por las filas. Esta va a ser la fila del 300, esta del 310, del 320, del 330, del 340, del 350, del 360, del 370, del 380, del 390 y ya llegaríamos después al 399. Entonces, con esos datos tenemos que ir revisando si hay más números mal ubicados. Recuerden que yo les di la clave de 2, hay más, ustedes los pueden ir descubriendo, observando de manera muy atenta las filas y las columnas. Vamos entonces a la otra indicación. Dice, la familia de Martina compró todos los números que terminan en 3, anótalos. Con las mismas observaciones que hicimos recién, nos vamos columna de los que terminan en 3, ¿sí? Lo vamos revisando si tenemos 300, 301, 302, 303. Como compró todos los números que finalizan en ese número, tenemos que completar toda esta columna. Recuerden que va a ir cambiando su composición porque acá vamos a ir de 10 en 10, sumando lo que hay en cada fila, ¿sí? 303,
313, 323, 333 y así le vamos a ir sumando 10 en 10 para completar toda la columna de los números que compró la familia de Martina. Continuamos con la siguiente indicación. Ulises quiere comprar el 322 y Lisandro el 365. Anótalos en el cuadro. Ulises entonces va a comprar el 322, nos podemos ir a la fila del 20, 310, 320, 321, 322 y lo acomodamos. Exactamente lo mismo hacemos para ver el número que quiere comprar Lisandro, que es el número 365. Nos vamos a la fila de 360 y lo ubicamos en esa fila contando de uno en uno. Saltos más grandes. Completa la tabla con los números que faltan. Al finalizar, completa el texto que se encuentra debajo. Recién teníamos una tabla de rifa que iba de uno en uno. Ahora esta tabla cambia, no es la misma serie numérica que sigue. Tenemos 100 y de repente salta al 110. A 100, ¿cuánto le tengo que sumar para llegar a 110? Le tengo que sumar 10. Entonces ya nos damos cuenta de que esta tabla, este cuadro numérico, va de 10 en 10. O sea que siempre tenemos que ir sumando 10. Y así tenemos 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230 y así tenemos que seguirla completando hasta finalizar. Bien, para completar este texto dice, en esta tabla saltamos de cuánto en cuánto, si saltamos de 1 en 1, si saltamos de 5 en 5, si saltamos de 10 en 10. ¿De cuánto en cuánto vamos saltando en esta tabla? Lo completamos ahí. Comienza en él, ponemos el número que está al inicio y finaliza en él, ponemos el número que nos quedó al final. Completa la siguiente fila de la tabla. Estos son unos numeritos un poquito más grandes, ¿sí? Son los que siguen después del 1000 si vamos contando de 10 en 10. Es muy fácil, solo van a cambiar los últimos dos numeritos, en realidad del penúltimo, porque el 0 del final va a quedar igual. Vamos a tener entonces 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050 y así hasta llegar al 1090. Es el mismo procedimiento que hacíamos con los números de 3 cifras, pero ahora se agregó una cifra más, que es la de la unidad de 1000. Seguimos con el punto número 4. Enumerando habitaciones. Estas son las habitaciones de los últimos pisos de un hotel. Observa con atención y realiza las actividades. Escribí en orden los números de las puertas que pueda haber en cada piso. Estas son las puertas de cada piso, del 781, de las que tienen 791 y del 801. Vamos contando de uno en uno para poder completar. 781, 782, 783, 784, 785 y 786. Y así sucesivamente completamos todas las filas de las puertas que hay en cada piso. Punto número 5. En el primer piso hay oficinas y sus puertas van desde el número 141 hasta el 180, es decir, todos los números que están entre esos dos números. 141, 142, 143 hasta llegar al 180, incluido el 180. No se puede ni pasar ni estar antes del 141. Tacha los números que no se van a encontrar en este piso. Por ejemplo, vamos con un primer ejemplo. El 114. ¿Va a estar en este piso? ¿Es mayor que 141 y menor que 180? Ya la primera condición no la cumple. No es más grande que el 141. Está antes, es más chiquito. Entonces este número lo vamos a tachar porque no se va a encontrar en este piso. El mismo procedimiento vamos a hacer con el 159. Nos vamos a fijar si es mayor que 141, menor que 180 para saber si lo tachamos o lo dejamos sin tachar. En el punto número 6 tenemos que escribir en letras los números de las oficinas que quedaron sin tachar, o sea, los que nos quedaron libres, sin ninguna rayita arriba o una X que vamos a ir haciendo a medida que resolvemos la actividad. Eso lo vamos a escribir en letras. Bien, vamos a continuar. Después tenemos valor posicional. Observa cómo Alejo armó el número con sus dados y resuelve la siguiente actividad. Le tocó un dado con el 5 en los 100, con el 3 en los 10 y con uno solito en el lugar de los unos. Esto es igual que como estuvimos practicando en la última clase de matemática de descomponer números. Si tengo 5 100, tengo 500.
Si tengo 3 dieces, tengo 30 y tengo un solo 1, así que es 1. Nos queda 531. Después tienen que mirar los dados de la tirada de cada uno de los chicos y armar los números como Alejo. Acá tengo a Ana, que tiene 6 en el lugar de los 100, 2 en el lugar de los 10 y 4 en el lugar de los 1. Recuerden que si tengo 6 en el lugar de los 100 va a ser 600, ¿sí? Porque es como si sumáramos 6 veces 100. 2 en el lugar de los 10 tengo 20, como si hiciera 10 más 10, 20. Y 4 en el lugar de los 1 se queda igual porque son las unidades. Nos quedaría formado el número 624. Lo ponemos ahí al final. Y vamos a realizar exactamente el mismo procedimiento para los chicos que siguen, que serían Félix y Melina. Continuamos. Y nos pregunta, ¿qué número se forma? En el punto número 8. Organiza adecuadamente los siguientes números según su orden. Acá tenemos el primer ejemplo para explicarles que es 5 más 300 más 10. Recuerden que siempre van a estar primero los 100, o sea que de acá vamos a poner el 300 primero. Más los 10, es decir, los que tienen dos cifras, dos numeritos, el 10. Nos quedaría hasta entonces 300 más 10. Y en el último lugar, los unos, que serían las unidades, ¿sí? Acá está. El numerito 5. Nos va a quedar formado el número 300 más 10 más 5, es decir, el 315. Exactamente lo mismo hacemos con los que restan. Primero van los 100, después van los 10 y al final van los unos. Es cuestión de ir ordenando este numerito y después la suma se nos va a ir dando fácilmente. Observando los números que armaste en el número anterior, hay que responder sí o no. O sea, observando estos numeritos se van a ir fijando. ¿Es cierto que todos los números son menores que 900? Responden sí o no. ¿Es cierto que el mayor de los números es el 259? Se fijan en los números que armaron. Si esto no es así, responden que no. Si es así, responden que sí. Lo último ¿es cierto que armaste entre ellos el número anterior a 294? Se fijan, ¿sí? Está el 293, que sería el anterior al 294, y colocan sí o no, dependiendo de lo que observen en el ejercicio anterior. Por último, tenemos descomposición de números, que es un repaso de lo que hicimos la semana pasada, que vi que les estaba costando un poquito de recordar. Les di el ejemplo en el punto número 10 que dice observa las dos formas que utilizamos para abrir un número y luego realiza la actividad. Tenemos con centenas, decenas y unidades, el 276, 2C, dos centenas, más 7D, que sería 7 decenas, más 6 unidades, y después con cienes, dieces y unos, que sería 200, más 70, más 6. Este mismo procedimiento, que es el que estuvimos practicando en clase, es el que hay que hacer con estos 6 numeritos. Descompone los siguientes números de las dos formas indicadas en el cartel anterior. Tengo el 768, el 810, el 599, el 123 y el 97. Los tienen que descomponer de esas dos formas, con centenas, decenas y unidades y con cienes, dieces y uno. Recuerden que cualquier duda se pueden comunicar conmigo a través de la plataforma o directamente esperar a que regresemos a las clases presenciales para resolverlas. Muchísimas gracias por su atención y les deseo mucha suerte con estas actividades.